Antes de partir, ¿cierto? Es súper importante que para poder realizar este trabajo de generar un presupuesto, es necesario contar con algunos antecedentes, entre los cuales necesitamos sí o sí las especificaciones técnicas del proyecto. Vamos a necesitar también las ubicaciones, las cuales se hacen de los planos de nuestro proyecto. Y por último, vamos a necesitar lo que son las bases administrativas especiales del proyecto. Entonces, ¿qué es un presupuesto? Podemos decir que un presupuesto, ¿cierto?, es la representación por escrito de lo que va a costar una obra o proyecto. Nos dará un desglose por conceptos de todo lo que requerimos y la suma total de todos ellos será el costo total de la obra. Quede claro que en nuestro presupuesto vamos a presentar el costo completo, que incluye absolutamente todo lo necesario para poder ejecutar la obra, tanto lo que queda in situ como todas aquellas cosas que no se ven en la obra, pero que igual es necesaria pagarlas, ¿ya? Ahí lo vamos a detallar más adelante. Los antecedentes generales para realizar un presupuesto, vamos a necesitar, ¿cierto? Está normado el, el análisis de presupuesto de obras, está normado por lo que es la NCH 1156, oficial del año 2000. Aquí se regulan los requisitos para determinar y el desglose de partidas de obras en construcción. La NCH 1156 cabe destacar que tiene 5 partes. ¿Ya? Van a encontrar desde la NSH 1156, 1, 2, 3, 4 y 5. Entre entre todas las partes se abarcan eh, todo lo que el proyecto concierne, partiendo, ¿cierto?, por las obras previas o obras preliminares de un proyecto, obra gruesa, terminaciones, instalaciones de redes de agua potable, alcantarillado, eléctricas, etcétera. Y también lo que son las obras exteriores de un proyecto, como es paisajismo, radieres exteriores, todo lo que tenga que ver con el entorno. Esta norma, en conjunto con las especificaciones técnicas de cada proyecto, nos van a ayudar a generar el itemizado técnico, el cual finalmente se convierte en el presupuesto de una obra. Aquí les presento un itemizado técnico para que conozcan las partes que tiene y la información que nos entrega. Primero que nada, un itemizado técnico debe llevar, ¿cierto?, el nombre de la obra específica, en donde vamos a decir, por ejemplo, obra de construcción, Sala Cuna Los Álamos, ¿ya? En este sector vamos a encontrar la numeración para ordenar las partidas, las cuales se agrupan en familias, según lo indicado en la NSH 1156. Si ustedes se dan cuenta, aquí la familia es las obras previas y aquí tiene agrupadas varias subpartidas como trámites municipales, instalación de faenas, letrero indicativo de obra, etc. Después tenemos la segunda familia, que es obra gruesa, en la cual se agrupan los movimientos de tierra para partir, y dentro de ella vamos a tener limpieza, escarpe, trazado y niveles, excavaciones, y así se van ordenando. Si se fijan, los nombres de cada familia, por ejemplo, obras previas o obra gruesa, no llevan información ni de unidad, ni de cantidad, ni de precio unitario, ni de subtotal, porque no son obras ejecutables, son solamente nombres de partidas para agrupar a subpartidas en distintos tipos de familia. Bien, aquí vamos a trabajar, ¿cierto? Después viene lo que es, es la numeración, y después tenemos la descripción, el nombre de cada partida. ¿De dónde sale este nombre? Debe salir el que está inscrito tal cual en las especificaciones técnicas del proyecto, ¿ok? Para poderlas ordenar y saber a cuál se refiere cada una. Vamos a tener también la unidad de cada partida. Si usted no sabe asignar la unidad a la partida,
de repente hay algunas CT que las indican y si no es así, usted se puede apoyar en la NSH 353 de cubicación, en donde le va a indicar la partida que se le debe, la unidad que le debe asignar a cada partida. Tenemos global, que se expresa en GL, ML, que son los metros lineales, M2, que son los metros cuadrados, M3, que son los metros cúbicos, y pudiéramos también agregar a esta descripción los kilos que nos sirven, por ejemplo, para la enferradura de acero. En la siguiente columna vemos las cantidades. ¿De dónde se obtienen? Se obtienen de las cubicaciones que deben ser realizadas previamente a la fabricación de este presupuesto. El precio unitario de cada partida, es decir, cuánto vale ejecutar una unidad de la partida en cuestión. Por ejemplo, aquí el 3.2 en plantillado H5 se mide en metros cúbicos, ¿cierto? Porque es una unidad de volumen. Tiene como cantidad 12,5698 metros cúbicos y ejecutar 1 metro cúbico de este emplantillado tiene como precio, como costo directo, ¿cierto? 96.212 pesos. Si multiplicamos este precio unitario por la cantidad, nos va a entregar el total de la partida, el subtotal de esta partida de emplantillado, 1.209.366. Eso significa que ejecutar 12,5698 metros cúbicos de emplantillado H5 va a tener un costo total de 1.209.366 pesos. Y así se va desarrollando el itemizado, incorporando cada una de las partidas del proyecto que están indicadas en las especificaciones técnicas. Bien. Al finalizar este itemizado técnico, vamos a encontrar que se agrega esta información. Como costo directo, tenemos la sumatoria de la ejecución de cada partida. Todos los subtotales que nos dan en esta columna se suman y en este caso tenemos este monto de ejemplo que asciende a 409.497.006 pesos. Y se agrega este ítem de gastos generales de un 12%. Los gastos generales los vamos a detallar a continuación, pero se obtienen de la particularidad de cada obra, ¿ya? Para esto tenemos que también consultar las bases administrativas y después se coloca aquí solamente para indicar el porcentaje que hemos calculado de manera aparte, ¿cierto? Pero lo vamos a relacionar con un porcentaje del costo directo. Se calcula solamente sacando el 12% de este monto y se expresa ahí, en este caso son 49.139.641 pesos. La utilidad del 25%, que son las ganancias de la empresa. En este caso, se calculan también directamente del costo directo, calculando el 25% de su monto, lo cual nos da 102.374.251 pesos. Bien. Y para seguir, vamos a incorporar esta fila con el total neto, que va a ser la sumatoria de costo directo, más gastos generales, más utilidades, llegando a un total en este ejemplo de 561.898 pesos. Solo nos falta agregar el impuesto, que en nuestro país es el IVA del 19%, lo cual lo calculamos al total neto que acabamos de dar recién, obteniendo el monto de 106.592.071 pesos. Y para nuestro costo total, tomaremos y sumaremos total neto más el 19%, dándonos en este caso un monto total de 667.602.969 pesos. Bien, para llegar al costo directo de cada partida, ¿cierto? Tenemos que considerar materiales, mano de obra, herramientas y maquinaria. Lo explicaremos más adelante en esta exposición.
Seguimos ahora con lo que son los gastos generales. Los gastos generales corresponden a los costos que son necesarios para facilitar, dar apoyo y soporte al desarrollo de los procesos constructivos, ¿ya? Todo lo que no queda en terreno, pero lo debemos tener igual. Podemos tener supervisión, todo lo que es, por ejemplo, capataz, en mano de jefe de obra, jefe de terreno, y también algunos costos que no se pueden asignar a una partida en particular. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, sí o sí debemos considerar garantías y seguros. En lo que respecta a garantías, se refiere a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, a la garantía a la boleta bancaria, ¿cierto?, que se debe presentar como fiel cumplimiento de contrato, como buena ejecución de las obras, etcétera. Esas boletas tienen un costo de financiamiento en el banco. Ese costo se carga aquí, en gastos generales. También puedo cargar lo que son los seguros, seguros contra incendio, seguros de accidente, seguros contra alguna causa de fuerza mayor, algún hecho de la naturaleza, seguro contra robos. Eso también lo cargamos acá. Tenemos también lo que es supervisión, todo lo relacionado, ¿cierto?, con jefe de obra, capataz, jefe de terreno, el encargado de topografía también puede ir ahí, el encargado de la prevención de riesgo en la obra, los guardias, también los podemos cargar aquí, así como el residente de la obra, el jefe de calidad, el jefe de oficina técnica, el jefe de bodega, etcétera. Movilización. La movilización se refiere a todos los traslados que debemos realizar para la obra. Por ejemplo, traslado de personal, traslado de supervisores, si traemos gente de otra región, probablemente tengamos que trasladarle y pagarles hasta pensión a los maestros, por ejemplo. O equipos de trabajo con los cuales ya venimos trabajando y los queremos conservar. Si estamos en Ñuble y tenemos una obra en Biobío, los vamos a tener que trasladar y pagar pensión. Maquinaria. Aunque también se puede considerar en costo directo, es bueno que ciertas maquinarias se carguen a gastos generales, como el ejemplo que está ahí de maquinaria mayor, esa es una motoniveladora, ¿cierto? También puede ser una retroexcavadora, una grúa pluma, que son partidas que se dificulta cargarlos en cada partida del costo directo, entonces mejor los cargamos a gastos generales como arriendos de una duración mayor o de ciertos meses durante la ejecución del proyecto. Bien. Aquí tengo también lo que son administración central. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas empresas que tienen una oficina central y esa oficina obviamente tiene gastos de personal, tiene gastos de arriendo, de gastos básicos de agua, luz, etcétera. Y esa oficina generalmente el personal de esa oficina no ejecuta obras, pero sí se dedican a estudiar licitaciones, a presentar propuestas para ganar nuevos proyectos y que la gente que está en terreno siga teniendo trabajo. Entonces, en este caso, los sueldos y todos los gastos que se generan en la administración central los deben cubrir las obras que se están ejecutando con aportes que hacen cada una. Esto permite seguir teniendo un equipo de trabajo encargado solamente de licitaciones y de nuevos proyectos, mientras que quienes están en terreno se dedican a ejecutar. ¿Ya? En gastos generales también podemos incluir ensayos de laboratorio. Por ejemplo, es muy conocido por ustedes, espero que así sea, de los ensayos que debemos aplicar a ciertos materiales, como el hormigón. Tenemos cono de Abrams, que debemos aplicarlo cada ciertos metros cúbicos en obra, que mide la docilidad de este. Todos los gastos que de laboratorio para ensayos de materiales de obra los podemos cargar acá. También están los elementos de protección en este ítem.
¿ya? Los elementos de protección, ¿cierto? Son de uso obligatorio y la empresa es responsable de asignar elementos de protección personal a todos sus trabajadores. Guantes, antiparras, cascos, zapatos de seguridad al menos. Ese gasto se carga aquí también en gastos generales. Tenemos administración, ya sea la persona encargada de administración o todos los gastos que pueden generar, por ejemplo, contratos, firmas de contrato en notaría del personal, finiquitos de etcétera, etcétera. Y coloqué ahí ese otro punto de otros con un signo de interrogación, ya que también va a depender de lo que cada uno de ustedes analiza y considera necesario, así como de todo lo indicado en las bases administrativas especiales de cada proyecto, en donde también vamos a encontrar algunos puntos que son necesarios incluir en gastos generales. Es importante, chicos, que al evaluar ustedes, cuando ya tengan listo su costo directo y empiezan a trabajar los gastos generales, se preocupen de que esté todo incluido, para que no queden cosas afuera. Si no se incluye en el presupuesto, nadie se los va a pagar el día de mañana. Sigamos ahora con cómo hacer un presupuesto, ¿ya? Aquí puse 5 puntos que creo que son relevantes como guía para quienes están empezando y para quienes ya han trabajado en esto. Primero, debes estudiar el proyecto. Debes estar seguro de conocerlo, debes leer las especificaciones técnicas, hacer un análisis de los planos, entender la información que te entregan, ¿ya? Asegurarte que la información esté correcta. Debes también, como segundo punto, identificar el tipo de costo generado en obra, ¿ya? Saber de qué tipo de materiales estamos hablando, qué materialidad va a tener tu estructura, qué materialidad van a ser los materiales para terminación, etcétera. Determinar la cantidad de material necesario, ese proceso llamado cubicación. Revisar y recalcular el presupuesto una vez que ya lo tienes avanzado. Y también te puedes ayudar utilizando programas de gestión para acelerar el proceso. Antes de seguir, me gustaría hacerles 2 preguntas. La primera, ¿de dónde se obtienen los ítems que componen el presupuesto y que forman el itemizado técnico? Y segunda pregunta, ¿qué NSH o norma chilena me puede o te puede ayudar a ordenar el itemizado? Creo que son las 2 preguntas fundamentales después de esta primera parte de esta cápsula. ¿Alguna idea? Si no, déjame ayudarte. La primera pregunta, ¿cierto? ¿Qué documento necesito para poder generar itemizado? Las especificaciones técnicas. Ahí vas a encontrar toda la descripción del proyecto. Ahí está el nombre de cada partida y la descripción de cada una de ellas. Con ella vas a poder hacer tu itemizado técnico y además te va a ayudar a poder generar el análisis de precio unitario de cada partida, porque entregan información de cómo se compone cada partida. Recuerda que también vamos a tener más de un tipo de especificación técnica, pero aquí las principales son las de arquitectura. Las de estructura nos van a ayudar a complementar la información. La segunda pregunta, ¿qué NSH nos va a ayudar a ordenar el itemizado? Esa NSH es la 1156 oficial 2000. Recuerda que tiene 5 partes, así que si encuentras una y encuentras que está carente de información, es porque son 5 partes, 5 documentos, cada uno independiente del otro. Aquí tenemos, ¿cierto? Un pequeño ejercicio que les quise dejar para que pudieran trabajar el cálculo de gastos generales, utilidades, IVA, etcétera. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta cápsula, la cual es el análisis de precio unitario. Recuerden que el análisis de precio unitario nos va a ayudar a determinar, el valor de ejecutar una unidad de cada partida del itemizado.
las cuales sumadas finalmente, todas las que componen el itemizado nos van a dar nuestro costo directo, ¿ya? Entonces, ¿qué es un análisis de precio unitario, más conocido como APU? Es el análisis para la determinación del costo unitario de una actividad o partida a ejecutar en una obra o en un proyecto, ¿cierto? Realiza la determinación de este costo analizando los recursos que intervienen clasificados en tres grandes bloques. Y aquí vamos a tener materiales, mano de obra, equipos y maquinarias. Aquí pueden apreciar un formato para hacer nuestro análisis de precio unitario. Este es el formato que utilizo personalmente yo, lo encuentro bastante práctico y fácil de entender porque tiene, cierto, la cualidad de que vamos a separar los materiales de la mano de obra, herramientas y equipos. Eso les va a ayudar a ustedes a poder diferenciar cuáles pertenecen a cuál, ¿cierto? Saber que, por ejemplo, los ladrillos son materiales. Aquí tenemos que describir al maestro y al ayudante. Y en herramientas y equipo, el equipo necesario para que la mano de obra pueda realizar su labor. El APO está compuesto por materiales, mano de obra, herramientas y maquinarias. De cada uno se debe calcular lo necesario para ejecutar una unidad de la partida, ya sea que ésta esté en metros cúbicos si es volumen, en metros cuadrados si es superficie, en kilos si es peso, etcétera. Y ahí podemos incluir, por ejemplo, metro lineal, global o unidad. Bien, vamos a partir por la primera parte, que es la letra A de materiales. Se deben considerar todos los necesarios para la ejecución de cada partida. No debe quedar nada afuera. Por ejemplo, si van a instalar un revestimiento, puede ser una plancha de yeso cartón, o más conocida como volcanita. No basta solamente con considerar la plancha, también debo considerar los tornillos para la plancha y si las ET lo indican o no está en otra partida por separado, también debo incluir la pasta muro, las winchas para realizar las uniones, etcétera, ¿sí? Debemos conocer el rendimiento de cada uno, ¿ya? ¿Qué es el rendimiento de cada uno? Lo que necesito de cada material para hacer esta unidad de partida. Si seguimos con el ejemplo de la albañilería o de la plancha de yeso cartón, disculpen, yo debería saber qué parte de la plancha de yeso cartón voy a necesitar para 1 metro cuadrado. Ahí vamos a ver un ejemplo más adelante. También es necesario conocer el precio en el mercado nacional y sobre todo hoy día en el que hemos tenido una diferencia bastante grande de precios de construcción. Quienes manejan precios de hace un año atrás ya no están actualizados, así que es necesario actualizarlos constantemente. Tenemos mucha información en línea de los materiales, ya sea en plataformas como Easy o Sodimac, pero también es bueno y les recomiendo si es que pueden visitar lugares donde vendan materiales para que los vayan conociendo físicamente y no solamente por el computador. Y en otras ocasiones debemos realizar algunas cotizaciones por algún material que no se encuentre en estos grandes distribuidores o que sean más escasos o que sean a pedido o tengan algún detalle en especial. Vamos a partir con el primer ejemplo en el cual coloqué estas placas de OSB. Entonces la partida es la instalación de este revestimiento. Sí o sí vamos a necesitar la placa y los tornillos, ¿ok? Entonces, tengo el dato, ¿cierto? Y este dato lo pueden obtener de las páginas que nombramos anteriormente, que la placa de OSB en su medida regular
tiene 1.22 de ancho por 2.44 de largo, lo cual cubre una superficie de 2,9768 metros cuadrados por cada plancha. Un poquito menos de 3 metros cuadrados para que se hagan una idea. Puedo utilizar lo que es conocido como regla de tres simple, en la cual yo planteo que una placa mide 2,9768 metros cuadrados, entonces yo necesito saber qué parte de la placa, por eso coloco la X, me cubre 1 metro cuadrado. Para eso hacemos multiplicación cruzada 1 por 1 y lo vamos a dividir por el 2,9768. Entonces queda 1 dividido por 2,97, lo cual nos da un total de 0,33621, perdón, y aproximado lo vamos a dejar en 0,336 placa. Un poquito más de un tercio de placa, ¿ya? 0,34 también está bien. Eso va a depender de la empresa donde trabajen, o en este caso del profesor con el cual están haciendo el ramo, las reglas que él le coloque. Y aquí yo coloco, entonces ya tenemos lo que utilizamos de placa, ¿cierto? Pero también necesitamos entender de que vamos a utilizar tornillos. Yo aquí coloqué el dato de que para la placa se ocupan 35 tornillos. Yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿y si el dato no está? De repente la ET lo indica, pero a veces no. Y si no lo indica, ¿qué debe hacer usted? Usted debe consultar en las fichas técnicas de cada material. Ese es un material, las fichas técnicas están disponibles en Google, en Internet, muy fácil de acceso. Usted las busca, las descarga y las lee y ahí va a salir esa información, ¿ya? Pero aquí yo les coloqué el dato, entonces, ¿qué digo yo? Una placa necesita 35 tornillos, una placa, pero yo en realidad para mi metro cuadrado solamente voy a ocupar 0,336 partes de placa. Por lo tanto, coloco ahí una X, porque no sé cuántos tornillos son. Si despejo la X, me da que debo multiplicar 35 por 0,336, con un total de 11,76 tornillos. Al pasarlo a mi formato de análisis de precio unitario, coloco, cierto, placa, unidad, puede ser placa o puede ser unidad también. En cantidad vamos a colocar, en cantidad vamos a colocar 0,336 placas. Precio unitario, el precio que veo en Sodimac, descontado el 19% del IVA, y el total, ¿cierto? Que va a ser la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Más abajito vamos a colocar tornillos. La unidad van a ser unidad o también puede ser en cajas. Si es así, si lo hago por unidad, coloco que necesito 12, porque no puedo dejar 11,76. Debo colocar 12, no puedo considerar medio tornillo. Del 11,76 pasa al 12. 12 unidades de tornillos. El precio unitario de cada tornillo y el total. También pudiera ser que utilizáramos cajas, ya que los tornillos se venden en cajas. Ahí la cantidad ya no son 12 tornillos, sino que es la relación de los tornillos por caja, ¿ya? Si usted tiene 12 tornillos y va a usar una caja de 100 tornillos, 12 dividido 100 le va a dar 0,12. Entonces coloca tornillos, caja, 0,12 en cantidad y en precio unitario va a colocar el valor de la caja. Después se sacan los totales y se suma. Y así obtendríamos la parte de materiales. Aquí en el ejemplo 2 les quise compartir un poquito el ejemplo del radier, ya que me doy cuenta que entre mis alumnos siempre ha generado un poco de confusión el cálculo de materiales para el radier en el análisis de precio unitario, ¿ya? Tenemos aquí un radier de 10 centímetros de hormigón con una cama de ripio de 15 centímetros, al cual además se debe considerar una lámina de polietileno y una capa de estabilizado de 30 centímetros de espesor. O sea, vamos a tener radier,
lámina de polietileno, la cama de ripio y el estabilizado. Bien, vamos a partir por el hormigón. El radier es una partida que por lo general vamos a trabajar en metro cuadrado, pero la mayoría de los materiales que lo componen, como el hormigón, como la cama de ripio y el estabilizado, se miden en metro cúbico y el polietileno que se trabaja en rollo. Entonces, vamos a tener hormigón en metro cúbico, 1 por 1, ¿cierto? Porque es 1 metro cuadrado de superficie, pero lo multiplico por el espesor que lleva el hormigón y así lo convierto a metro cúbico. Entonces tengo 1 por 1 por 0,1, quiere decir que necesito 0,1 metros cúbicos de hormigón para 1 metro cuadrado de radier. El polietileno lo voy a considerar en rollo de 100 metros cada uno. ¿Ok? 1 metro cuadrado, el polietileno no tiene espesor, lo divido por 100, porque 100 metros tiene el rollo, entonces me da como resultado que necesito 0,01 rollo para 1 metro cuadrado de radier. Ya tengo 0,1 metro cúbico de hormigón y 0,01 rollo para este metro cuadrado de radier. Seguimos con el ripio, el cual igual se trabaja en metros cúbicos y el estabilizado también. Para el ripio sigo como en multiplicación de 1 por 1 porque sigue siendo el mismo metro cuadrado de superficie de radier. Lo multiplico por su espesor, tal cual lo hice con el hormigón, pero aquí ya es por 0,15, porque el ripio tiene 15 centímetros de espesor. Eso me da que necesito 0,15 metros cúbicos de ripio para 1 metro cuadrado de radier. Y el estabilizado es el mismo proceso, pero esta vez multiplicado por 0,3, porque la capa de estabilizado es de 30 centímetros. Entonces me da como resultado que necesito 0,3 metros cúbicos para 1 metro cuadrado de radier. Y después toda esa información se pasa a la tablita que les mostré anteriormente. Ustedes cotizan los precios y multiplican. Recuerden que siempre el precio a colocar por cada material es descontando el IVA. Si alguien se pregunta cómo descontar el IVA, fácil, toma el valor de mercado, lo divide por 1,19 y eso es todo. Bien, la parte B de este análisis de precio unitario es la mano de obra, ¿ya? Este cálculo busca determinar qué cantidad de mano de obra se necesita para poder ejecutar una partida en específico. Acabamos de calcular la cantidad de material, ahora vamos a aprender a calcular la cantidad de maestro o del día de trabajo del maestro. Acuérdense que el maestro es una persona humana que trabaja en un horario definido en una jornada laboral. Se deben considerar maestros, jornales y ayudantes. También se debe conocer la cantidad que ejecutan en un día de trabajo, ¿ya? Ese antecedente lo podemos tener de repente en algunas tablas, por experiencias de colegas o también por experiencias propias que ustedes más adelante van a ir adquiriendo con el ejercicio de la profesión. Y lo otro que es muy importante, que no deben olvidar, es considerar las leyes sociales, ¿sí? ¿Qué son las leyes sociales? Por si alguien no sabe. Las leyes sociales son todos los pagos extras que se deben hacer, aparte del sueldo líquido acordado, que deben cubrir las cotizaciones del maestro, por ejemplo. El pago en la AFP, el pago en FONASA o en ISAPRE para lo que es la cobertura de salud del maestro, accidentes, el tema de seguridad de los accidentes, el seguro de desempleo. Más adelante vamos a ver el detalle y cómo éstas se distribuyen. Bien. ¿Qué no deben olvidar o qué cositas deben saber antes de? El rendimiento del maestro. ¿Qué cantidad de la partida realiza en un día?
Por ejemplo, en un día un maestro instala 50 metros cuadrados de cerámico, como antecedente. En un día el maestro y un ayudante ejecutan 30 metros cuadrados de albañilería. Deben saber conocer los valores a cancelar, el monto por contrato. O sea, vamos a hacer, siempre nuestra mano de obra debe tener un contrato en donde se pacta un sueldo mensual. Pero actualmente también trabajamos con el valor trato, que siempre es por unidad de trabajo. Por ejemplo, por metro cuadrado de tabique, por metro cuadrado de cubierta, por metro cuadrado de albañilería, etcétera, etcétera. Aquí está lo que estábamos conversando de las leyes sociales, más o menos cómo se componen y qué porcentaje se debe considerar. Salud lleva un 7%, que junto a la AFP, que es un 10%, son los dos gastos más importantes. Estos son incrementos a lo que es el sueldo líquido del maestro. Si usted al maestro le aseguró un sueldo líquido de tanto, esto es por sobre ese sueldo líquido. No se lo debe descontar del sueldo líquido. Después viene la comisión de la AFP entre 0,47 y 1,54, que es lo que la AFP nos cobra por trabajar nuestros ahorros. Y también aquí se ha incluido el seguro de cesantía del 0,6% cuando la gente tiene contrato indefinido, pero también podríamos agregar el seguro de accidente, el seguro por el tema de los accidentes que se paga para las atenciones necesarias en caso de incurrir en un accidente o en una enfermedad laboral. Aquí vamos a colocar un ejemplo de cálculo de mano de obra. Antes de seguir, quiero aclarar un concepto. Existe el cálculo de mano de obra, pero está como dividido desde dos tribunas. La primera tribuna es para el rendimiento de lo que el maestro hace diario. Por ejemplo, si el maestro tiene que trabajar 1000 metros cuadrados de radier y el maestro trabaja diario 50 metros cuadrados, yo puedo fácilmente calcular de que el maestro se va a demorar 20 días en hacer los 1000 metros cuadrados de radier avanzando 50 metros cuadrados diarios. Eso es un cálculo de mano de obra por rango de tiempo, ¿ya? Pero también puedo tener otro maestro que esos 1000 metros cuadrados, a lo mejor él se demora menos, avanza más por día, por lo tanto ya no va a necesitar los 20 días para los 1000 metros, sino que puede necesitar 15 días. Pero yo a ambos maestros les debo pagar lo mismo, porque finalmente voy a hacer un trato, un valor trato con el maestro. Yo le voy a pagar cierta cantidad por cada metro cuadrado ejecutado. Ahora, si él se demora 20 días, va a ser un valor diario para él, pero si él se demora menos días, por ejemplo 15, él va a ganar más dinero diariamente. Pero a mí me va a costar lo mismo como constructora. ¿En qué me va a ayudar a mí? En que la partida se va a ejecutar en menos tiempo y eso va a implicar un ahorro de tiempo para mi proyecto en general. Entonces, el cálculo del maestro se mira desde dos puntos de vista. Uno es desde el rendimiento físico, que finalmente me lleva a un maestro para mi programación, y el otro es de lo que yo le voy a pagar al maestro, independiente de los días que se demore, ¿sí? En esta parte lo vamos a ver así, independiente de los días que se demore, porque si se demora 10 o 5, le tengo que pagar el total igual. Entonces, vamos a considerar que vamos a trabajar cierto tabique de madera, considerando un maestro y un ayudante. Ellos ejecutan aquí 65 metros cuadrados. Ese valor solo me va a servir para hacer una proyección de los días que los maestros se van a demorar. Para lo que es el cálculo de lo que se les debe pagar en la ejecución o cómo yo llevo su valor pago a mi análisis de precio unitario,
vamos a considerar los siguientes antecedentes. Que el maestro tiene un sueldo líquido de 650.000 pesos. Que el ayudante tiene un sueldo líquido de 450.000 pesos. Y existe un valor trato que me cobra el maestro, el ayudante va aparte, de 2.500 pesos. Bien, pero yo le voy a hacer al maestro un contrato de trabajo por un sueldo de 650.000. Entonces, ¿cómo mezclo estas dos realidades? Del trato con el que trabaja el maestro y del contrato que yo le realizo a él de trabajo. Tengo que hacerlo para responder a la inspección del trabajo. Se realiza de la siguiente manera. Primero vamos a considerar que un mes tiene 22 días trabajados, ¿ok? En promedio. Vamos a tener trabajados, no corridos. Un mes sigue siendo de 30 o 31 días, pero nosotros trabajamos de esos días un total de 22, aproximadamente. Lo primero que voy a hacer es calcular un sueldo diario. Como calculo ese sueldo diario, tomo el sueldo mensual, lo divido por estos 22 días trabajados, ahí está, lo cual me da un total de 29.545,45 pesos como sueldo diario, lo cual lo aproximo en 29.546. No podemos trabajar decimales en esta parte, porque acuérdense que los pesos chilenos no tienen decimales, ¿ya? Son redonditos. Siempre les recomiendo aproximar hacia arriba, ¿ya? Entonces sería 46, al menos en este proceso. El rendimiento mínimo diario es aquella cantidad que yo necesito que el maestro haga como mínimo para que cubra su salario mínimo y llegue por lo menos al sueldo acordado. Entonces tomo el sueldo diario que acabo de calcular y lo divido por el valor trato que el maestro me dio a mí, con el cual acordamos trabajar. Los 29.546 dividido por 2.500, lo cual me da 11,82 metros cuadrados día. Finalmente, debo calcular cuánto tarda en ejecutar ese metro cuadrado, ¿ok? Con los antecedentes anteriormente calculados. Entonces, esto es una regla de tres simple, pero la fórmula sería 1 dividido por el rendimiento mínimo diario que calculamos recién. 1 dividido por 11,82, lo cual me da un resultado de 0,084602. Lo aproximo en 0,085. Eso no es un rendimiento, eso es un factor que viene de todo el cálculo que hemos hecho, en el cual consideramos el valor mensual por el cual el maestro queda contratado, el valor trato que él me da, sacando un rendimiento mínimo que debe tener, que obviamente es muy por debajo de lo que él realmente ejecuta al día, ¿sí? Y nos da este factor que es el que utilizamos como rendimiento en nuestra tabla de análisis de precio unitario, ¿ok? Y el otro dato que nos falta es poder calcular, ¿cierto?, el sueldo diario del ayudante, ¿ya? Que es su sueldo mensual dividido también por los días trabajados, que son 22, lo cual termina con 29.546 pesos porque lo aproximamos. A ver, vamos a hacer una corrección hacia valor, ¿ya? Porque ahí lo correcto es 450.000 dividido 22. Aquí son 20.000, 454. Coma 54, lo cual lo vamos a dejar expresado en 20.455, ¿ya? Aquí
antes de pasar a la última parte de esta cápsula, vamos a hacer algo más interactivo, porque les voy a enseñar, ¿cierto?, a poder armar la tabla que hemos estado viendo. Esto ustedes lo pueden hacer en Excel, es mucho más fácil, ya que al hacerlo en Excel les va a dar, ¿cierto? Lo vamos a hacer en Excel mejor, para que vean cómo se trabaja esto de los análisis de precio unitario, pero ya en el programa que probablemente ustedes lo van a trabajar, así se los deben haber enseñado, y quienes están viendo este tema de los análisis de precio unitario por primera vez, les recomiendo hacer estas planillas de inmediato en Excel, ¿ya? No en Word ni en PowerPoint, ¿bien? Nuestra planilla, tal cual lo veíamos antes, tal cual lo veíamos aquí, ¿cierto? Va a tener materiales y mano de obra. Vamos a trabajar por esta vez la mano de obra, ¿ya? Entonces, van a tener que colocar aquí ítem, después van a colocar descripción, siempre cuiden sus faltas de ortografía, porque igual eso genera una cierta impresión al resto. Precio unitario y precio total. Entonces volvemos a donde ya hicimos nuestros cálculos, y aquí en ítem obviamente vamos a colocar al maestro, ¿ok? Maestro. La descripción, perdón. En ítem vamos a colocar la numeración 1.0. En la descripción vamos a colocar el nombre del recurso, que en este caso es un maestro albañil, porque vamos a hacer un radier. La unidad es HD, esto no cambia, es HD para el maestro y para el ayudante, y el factor ya lo tenemos calculado, ¿sí? El factor ya lo tenemos calculado, que son precisamente los 0,085, ¿ya? Precio unitario es lo que calculamos aquí del sueldo diario, porque es el día de trabajo. El día de trabajo de este maestro tiene un costo de 29.546 pesos, ¿sí? Y en el total simplemente vamos a hacer la multiplicación del precio unitario por el factor, ¿ya? Cuando dé aquí un número decimal, debemos utilizar la fórmula es igual a redondear, punto más, ¿sí? ¿Ya? Ustedes después pueden aplicar la fórmula, pero les quiero explicar algo antes de eso, que es, si este número me dio 41, les recuerdo que esto es peso, dinero. No podemos tener números decimales. Por lo tanto, siempre van a tener que redondear hacia arriba. Por lo tanto, aquí va a quedar 2.512,
¿sí? No 2.511. Es 4. Aquí no se aplica la regla del 5, sino que si tenemos un decimal, subimos el peso sí o sí. Y ya el albañil tiene un valor de 2.512 por cada metro cuadrado de radier ejecutado. ¿Quién viene después? El ayudante. ¿Ya? Recuerden que el valor trato era 2.500 el metro cuadrado, así que estamos súper bien. Después viene el ayudante en HD, ¿bien? El factor para él no lo calculamos porque no es necesario. Él es el ayudante del maestro, por lo tanto, él va a tener el mismo factor que hemos considerado para el maestro, porque si el maestro está un día trabajando, el ayudante tiene que estar un día trabajando, ahí se lo tenemos que pagar. Entonces va a ser 0,85. El precio unitario cambia, son 20.455 pesos, lo cual nos da un total, también tenemos decimales, 1.738,675, y eso tenemos que corregirlo, tenemos que dejarlo en 1.739, siempre número cerrado, ¿ya? ¿Y qué faltará aquí? Se los nombré anteriormente. Y para ya terminar esta parte, las leyes sociales, ¿sí? Las leyes sociales se componen de los factores que les mostré y de una corrección, pero esa es otra larga historia. Así que vamos a trabajar un porcentaje de las leyes sociales que aproximadamente se acercan al 40%. ¿De qué? ¿Al 40% de qué? De la sumatoria, ¿ya? Este precio unitario aquí va a tener en cuenta la sumatoria del gasto del maestro más el gasto del ayudante. 4.251. Hago la misma operación de multiplicar, ¿cierto? 40%, que vamos a colocar aquí mejor en 0,4. Y ahí me da 1.700,4. ¿Qué creen ustedes que va a pasar por eso? Igual lo vamos a tener que aproximar hacia arriba, quedando en 1.701 pesos. ¿Ya? ¿Cómo saco el total de mi análisis de precio unitario? Fácil. Vamos a sumar todos estos que están aquí. Y tengo entonces que voy a gastar 5.952 pesos por un metro cuadrado de radier solamente en lo que es la parte de mano de obra. ¿Ya? ¿Sí? Espero que sí. ¿Ok? Bien. Vamos a volver a nuestro PowerPoint porque ya solamente nos faltaría las herramientas necesarias para poder ejecutar la partida. Aquí tenemos que detallar todas las herramientas y equipos necesarias que realmente se van a utilizar. Pueden ser, por ejemplo, cangos, maquinarias como trompos o betoneras, compresores. En esta partida en especial, por ejemplo, la del radier, necesitaríamos una betonera para hacer la mezcla del radier, o a lo mejor, del hormigón, perdón, o a lo mejor no vamos a necesitar una betonera porque lo podemos comprar directo, ¿cierto? El hormigón. Pero sí vamos a necesitar palas, como este radier lleva un estabilizado que probablemente hay que compactar, vamos a necesitar una placa compactadora. Por eso que es súper importante que ustedes conozcan las especificaciones técnicas de su proyecto y puedan ir complementando todas esas cositas, ¿ya? Entonces, una vez que han hecho todos sus cálculos, se vuelven a este formato, completan sus materiales,
En mano de obra, tal cual les enseñé, acuerden siempre, siempre considerar las leyes sociales y para terminar, las herramientas y equipos. Como ejemplo, si usted va a considerar que para hacer este radier, el maestro, o para hacer este radier que considera una parte de estabilizado, ¿cierto? Que hay que compactar, va a necesitar una placa compactadora. ¿Cómo calcula el rendimiento de esa placa? El rendimiento lo coloca el maestro, ¿ya? Si el maestro tiene 0,08, ese es el rendimiento de la placa, ¿ok? Si el maestro se demora 0,01, ese es el rendimiento de la herramienta, porque la herramienta va a estar con el maestro, ¿ya? No se la va a quitar a ratos, la herramienta va a estar ahí. Si es, por ejemplo, en el caso cuando estuvimos viendo la placa de USB, el maestro tiene que afirmar la placa y con un taladro, con un atornillador inalámbrico, probablemente tiene que instalar los tornillos de la placa en todo el sector. ¿Con qué lo hace? Con un atornillador inalámbrico. Eh, la cantidad de tiempo que necesita el atornillador es la misma del maestro. ¿Ok? No, no se compliquen más allá de eso. Las maquinarias acompañan los maestros. Los maestros ponen los tiempos. El ayudante ayuda al maestro. El maestro pone el tiempo. Bien, entonces ya cuando tengan completo su formato, sacan sus subtotales de materiales, de mano de obra y de maquinaria y los suman ahí los tres. Y ese valor que está ahí es el precio unitario de cada una de su partida. Entonces, si usted tiene 50 partidas, debe realizar 50 análisis de precio unitario, tener 50 totales de partida para poder finalmente, ¿cierto?, completar el documento que vimos al inicio, que es el itemizado técnico. Los va colocando ahí donde dice precio unitario para después poder sacar los precios totales de cada partida que compone el proyecto.